Los Tallanes, por Luis Millones, Universidad Mayor de San Marco, conferencia. ¿Es posible que el descubrimiento del señor de Zipán por Walter Alba y Luis Cherro Zurita en julio de 1987 desencadenara un interés ya existente por identificar los ancestros que ya se sabía que tenían que ser diferentes a los incas? Podemos afirmar que tal revalorización del pasado tuvo un difusor incansable. Nos referimos a Reinaldo Moya Espinosa, nacido en Paita en 1920 a 2014, que luego de estudiar contabilidad y periodismo descubrió su vocación como escritor y por lo menos en 5 libros, véase por ejemplo Moya Espinosa 2003 y en numerosos artículos, construyó las bases para ligar el pasado precolombino y colonial temprano a la necesidad de reafirmar la personalidad contemporánea de su pueblo. Sus publicaciones nacieron al costado de su labor docente escolar y de su relación con diarios y revistas de Piura, actividades que le abrieron espacio a la divulgación de sus ideas. No fue el único difusor de esta renacida identidad. Otros autores pergeñaron textos con ideas similares, como don Víctor Borrero Vargas o el equipo reunido por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y la Municipalidad de Tambo Grande, Luis Guzmán Palomino, Edmundo Guillén, Miguel Marticorena Molero, Miguel Artuno Seminario y Jorge Barrantes, y no pocos más siguiendo la senda de don Reinaldo Moya. El tema fue mencionado con fervor desde muy temprano. En nuestros archivos hay una tesis para optar el grado de bachiller en humanidades, sustentada por Héctor Ceballos Saavedra en la Universidad Nacional de Trujillo, que se alinea con esta posición y estamos seguros que no es la única ni la primera. El tema trascendió desde inicio los textos del escritor a las conferencias y reuniones académicas. El propio Moya Espinosa escribió la obra de teatro titulada Rebelión de los Curacas Tallanes y la Fundación de San Miguel de Tagarará, posteriormente modificada por el mismo Reinaldo Moya y don Eleodoro Terán Tello, uno de los más fervientes propulsores de este planteamiento, que aún concurre a las representaciones y sugiere lo que se supone que respondan de mejor manera a las características del precolombino pueblo tayán. Su presencia en la representación anual de la obra es recibida con respeto, pero el director en funciones puede seguir o no sus indicaciones. En la fecha en que vimos la representación, el 20 de julio de 2019, la dirección de teatro fue asumida por el profesor Luis Saavedra Pizarro, que es docente de Ciencias Sociales del Colegio San José Obrero de Sullana, y que viene dirigiendo a los actores desde hace varios años atrás, y no hay razón para que la situación varíe. Luis Saavedra recuerda que su primera participación fue cuando tenía 8 años, como uno de los muchos alumnos del colegio. Más adelante comentaremos la obra organizada y dirigida por el licenciado Saavedra, con el apoyo de otras personas del lugar. Por ahora basta con hacer notar al lector que la estrategia de hacer de la pieza teatral un conocimiento adquirido que reclama adhesión total es tan convincente como el clero y la evangelización de los niños en la colonia. Curiosamente, aún sin haberlo planteado, se sigue una didáctica similar: el sermón o la escuela dominical a los niños menores y la actividad teatral a los adolescentes. El texto oral y las doctrinas previas ya están convertidos en parte de la memoria colectiva de la comunidad. La construcción de la identidad de un pueblo o nación a partir del relato histórico, veraz o ficticio, puede que gane la atención y finalmente la fe de quienes lo siguen. Es un recurso eficaz y muchas veces aplicado. Se hizo muchas veces a lo largo de la historia universal. El primero que llega a nuestra memoria es la Eneida, el poema épico de Virgilio, compuesto luego de que el emperador Augusto pacificara Roma, después de la batalla de Accio, 2 de septiembre del año 31 a.C., en la que derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en las costas de Grecia. Augusto, 2017, páginas 178 a 79. Al escribir su epopeya, Virgilio, protegido de Augusto, narra las aventuras del héroe troyano que escapó de las ruinas de su ciudad, destruida por Agamenón y sus aliados, llevando en sus hombros a su anciano padre Anquises y de la mano a su hijo llamado Ascanio, o también Julio o Iulio.
La intención que alienta la Eneida es la de hacer a la victoriosa Roma y a los romanos, descendientes de Troya, aprovechando que el relato homérico era largamente conocido, la Ilíada, y que en él se da cuenta de la victoria griega, no desmerece el valor heroico de los troyanos. Virgilio, 1995. Ejemplos de esta naturaleza son numerosos y es frecuente que repitan la estrategia que se ha desarrollado en el caso de los tayanes. La construcción de una identidad nacional o regional a partir de un ancestro glorioso se volverá a presentar cada vez que sea necesario. Nótese que en el folleto repartido en la presentación del 20 de julio se especifica en el encabezamiento que el festival que se celebra es en honor a la nación Tayán. No es la villa, distrito o provincia, tampoco es una aclaración de la jurisdicción administrativa o política, es una proclamación de identidad étnica. El respaldo histórico de esta declaración pública es la comunidad identificada por la arqueología e historia que anotamos páginas atrás. Hay diferencias en lo que ha escrito el maestro Reinaldo Moya y los autores que lo siguieron, pero transcribiremos sus trabajos por tal o cual fueron presentados o publicados. Se les agradece por ser los precursores en el estudio y la divulgación de la identidad tayana. Ellos abrieron el espacio de investigación y señalaron el camino que ahora seguimos. Comentaremos solamente la representación dramática a la que asistimos. La primera reflexión que nos inspira la performance es la necesidad de sobrepasar las contradicciones de la obra en las que se aspira a proclamar la ascendencia tayán de los actores y espectadores de la religión, y al mismo tiempo rescatar la condición del lugar, la villa de Tangarara, como la primera ciudad española fundada en el Perú. Otras contradicciones asoman en la respuesta de los pobladores de la villa, 2.215 en el censo de 2017. La obra es llevada a cabo por los estudiantes del Colegio San José Obrero de Sullana. Fueron 106 alumnos de este colegio a los que vimos actuar, a los que hay que sumar 25 de José María Raigada Gallo, de Querecotillo, uno de los 8 distritos de la provincia de Sullana, departamento de Piura, lo que nos pone en escena un total de 131 actores y danzantes, bajo la dirección de Luis Saavedra Pizarro, profesor de Ciencias Sociales en el colegio de Sullana arriba mencionado. La población de Tangarara, que también tiene un colegio primario y secundario, no participó de la actuación, fueron solo espectadores. Milton Mungria, que se identificó como representante cultural de Tangarara, explicó que el aparente desinterés del pueblo se debe a que los trabajadores en la represa de Poechos hacen difícil realizar una celebración propia y que, a su juicio, no tendrían la audiencia suficiente. Aseguró que están dispuestos a colaborar con la organización del festival, solo trata con autoridades municipales de Marcabélica, que es uno de los 8 distritos de Sullana. Tangarara es apenas un asentamiento humano que pertenece a Marcabélica, pero la municipalidad provincial de Sullana le ha otorgado el título de Villa de San Miguel de Tangarara. Nuestra percepción de la administración del evento hace evidente que la iniciativa y el desarrollo del evento registrado pertenece a las autoridades intelectuales de Sullana, que han tenido como canal de acción a los colegios mencionados. Los historiadores locales hacen el recuerdo de las celebraciones que se llevaron a cabo en 1932 gracias al interés del entonces presidente de la República, Luis Miguel Sánchez Cerro, en su segundo periodo a la cabeza del gobierno peruano. Pero si bien el interés del caudillo militar tuvo repercusiones alrededor de esa fecha, el Festival Moderno recién tomó forma teatral en el 2003 y no hay duda que el primer guión conocido fue el de Reinaldo Moya. Sin embargo, en términos de la divulgación y sentimiento general sobre el origen de Tayán, de gran parte de la población piurana, no es un fenómeno aislado en el territorio del país. Es posible que el centralismo de Lima y la concentración poblacional capitalina haga difícil la supervivencia de héroes, tradiciones provinciales, perdidas en el océano de cerca de 10 millones de habitantes. Y aunque tenemos noticias sobre la recreación urbana de algunos de los mitos y personajes de las más distintas regiones y distantes regiones, eso solo puede suceder cuando los migrantes en Lima suman un número importante. A su vez, en cada región distante de la capital, el fortalecimiento de su identidad crecerá a raíz de la dependencia de las decisiones que debieran solucionar problemas locales, haciendo crónico el nivel de la frustración.
Dado que carecemos de una división política del país que sea razonable y que la improvisación que tiene como resultado 24 regiones es un fracaso visible, resulta importante estudiar fenómenos sociales como el de los tallanes, cuya búsqueda de identidad es también resultado del vacío del poder nacional. Volviendo a la pieza teatral, si nos concentramos en el primer acto, es notoria la información que proporciona el relator acerca de lo acontecido previo al desenvolvimiento de los actores que constituyen una larga narración que no son parte de la actuación. Esta recién comienza con la actividad de los personajes que preceden la aparición del resto de los tallanes. La música, el cóndor pasa a través de una pista musical, acompañará a los actores que representan a los nativos. Cuando entran en escena los españoles será reemplazada por una pieza musical que pertenece a la Sierra de Tacna. Entre ambos aires ambientales hay un canto de la esposa del curaca, como lo ha denominado Sucrupe Osorio, acompañada por guitarra e instrumentos folclóricos. Naturalmente, el sonido de las pistas debe ser reforzado por la versatilidad que permiten los bailes para coordinar con la hora del despliegue del sentimiento que se supone con la presencia de los españoles, y así sucede al iniciar un ritmo mucho más pausado cuando la población tallán muestra en el escenario su obediencia a los españoles, siguiendo el guión escrito desde la primera representación hasta la mitad del primer acto, lo que se presenta con escenas en las que se quiere mostrar la vida cotidiana del pueblo tallán y los rituales dedicados al sol como suprema deidad. El ingreso del curaca, los actos de oración, poemas y pasos de baile intentan presentar una sociedad idílica que a lo largo de sus parlamentos intercalan palabras y frases en un supuesto idioma tallán, aunque no es difícil descubrir que ha sido construido a partir del quechua. La llegada de un mensaje quiebra el ritmo de la situación y a continuación se recrea el episodio histórico del encuentro de Pizarro, Valverde, soldados españoles y Atahualpa, y las tropas incaicas que en la pieza teatral es reemplazado por el curaca Tangarac, jefe de los tallanes. A lo largo de la actuación, este personaje será el único que mostrará signo de rebeldía y deberá ser atado para calmar su ímpetu. Los otros nativos, luego de un primer momento en favor de su líder, no volverán a intentar rebeldía alguna. El segundo acto representa el acto de la fundación de San Miguel, que en la obra se enfatiza de Tangagara. Los actores siguen un guión que procura acercarse al patrón de las fundaciones de ciudades del siglo XVI. Los parlamentos pertenecen solamente a los españoles, hay desplazamientos que son exigidos a los tallanes, pero a lo largo de este acto y del tercero no vuelven a pronunciar una sola palabra. A los ojos de los visitantes la sensación que deja la obra es agridulce. En una época de servidumbre, al menos de palabra, de grupos minoritarios y de género. La sumisión de quienes interpretan a los tallanes suena fuera de lugar, pero esa no fue la reacción de la audiencia local. Al ser entrevistado, lo que se encontró fue la doble satisfacción de probar su origen tallán y que la fundación de la primera ciudad de Perú hubiese sido San Miguel de Tangarara. En otras palabras, los actores y el público, convencidos desde su niñez de que reivindican su historia ignorada o despreciada por el gobierno de Lima, revivían en voz alta, publicada por sus intelectuales y representada en público, la verdad y justicia de sus sentimientos.